Senadora Jennifer Pedraza, exministro Diego Molano, gracias por estar con nosotros. Arranque usted, senadora Pedraza. ¿Debería Abelardo del Espriella posesionarse en una guarnición militar? Bueno, aquí arranca el debate. Vamos a escuchar qué argumentos presenta Jennifer Pedraza para oponerse a que Abelardo de la Espriella se posesione en una guarnición militar. Ya sabemos que desde el petrismo cualquier homenaje a la fuerza pública les produce urticaria. Bienvenidos a Colombia de Frente. Suscríbanse. No debería hacerlo, y afortunadamente aquí hemos sido diversas las voces que hemos planteado una postura crítica frente a esta propuesta. Es decir, no es un capricho de quienes pensamos diferente al presidente, incluso senadores como Rafael Nieto del Centro Democrático y algunas voces del Partido Liberal de la coalición de gobierno han señalado el riesgo que implica que los símbolos que caracterizan a una democracia, como el hecho de que el traspaso del poder, que la posesión del presidente ocurra no solo frente al Congreso, sino en un ritual, en un evento político que deje muy claro que es al final una transmisión de poder civil. Jennifer Pedraza intenta presentar la guarnición militar como si el simple lugar de la ceremonia convirtiera la transmisión del poder en un acto castrense. Pero ahí está la trampa de su argumento. Abelardo se posesionaría ante el Congreso, no ante un general. La autoridad seguiría siendo civil y constitucional. Que existan críticas desde otros partidos no demuestra que la propuesta sea antidemocrática, solo confirma que hay un debate político sobre los símbolos, y precisamente el símbolo que Abelardo quiere enviar es claro: respaldar a una fuerza pública golpeada y recuperar la presencia del Estado en el Cauca. Eso es lo que tanto incomoda a Pedraza. Y en donde, por supuesto, honramos a las fuerzas militares, que son esenciales para nuestra soberanía, para la garantía de los derechos de nuestra gente, para el Estado colombiano, pero en cualquier ritual que se haga alrededor del honor de la fuerza pública, que sin duda alguna yo con mucho gusto asistiría, no debe ser el ritual de la posesión, o no debe ser la tradición de la posesión del presidente de la República. En ese sentido, sabemos que la democracia misma se compone a partir de símbolos definidos, por ejemplo, en este caso, por la Constitución, en donde el mandato es muy claro: la posesión es civil. Pedraza insiste en que la posesión debe conservar un carácter civil, pero vuelve a confundir el escenario con la autoridad que toma el juramento. Si Abelardo se posesiona ante el Congreso, el poder sigue siendo civil, aunque la ceremonia ocurra dentro de una guarnición militar. Además, ella misma reconoce que la fuerza pública es esencial para la soberanía y los derechos de los colombianos. Entonces, ¿por qué convertir su homenaje en una amenaza para la democracia? Aquí no se está entregando el gobierno a los militares. Se está enviando un mensaje de respaldo institucional desde una región golpeada por la violencia. La discusión sobre los símbolos es válida, pero presentar la propuesta como un retroceso democrático resulta exagerado. Ministro Diego Molano. No, gracias, Juan. La discusión no es si el presidente electo está reemplazando al Congreso y a la autoridad legítima por los militares. La Constitución es clara: el presidente se va a posesionar ante el Congreso y el Congreso puede reunirse legalmente en el Cauca. La pregunta es qué mensaje envía el nuevo gobierno al empezar allí. Diego Molano acaba de desmontar la exageración de Jennifer Pedraza. Aquí nadie está reemplazando al Congreso ni entregándoles el poder a los militares. Abelardo jurará ante los congresistas, como manda la Constitución. El verdadero debate es el mensaje que quiere enviar desde el Cauca. Después de 4 años en los que la fuerza pública fue debilitada y cuestionada por el petrismo, el nuevo presidente quiere comenzar reconociendo a quienes enfrentan a los grupos armados. Eso es lo que Pedraza evita discutir. Prefiere inventar un peligro para la democracia antes que admitir que Abelardo está anunciando un cambio de rumbo. Vuelve la autoridad y vuelve el respaldo a nuestros uniformados. El Cauca registró 827 homicidios en el 2024. Entre el 2024 y estos primeros meses se han sufrido más de 18 masacres con 69 víctimas. El solo atentado de Cajibío sobre la Panamericana dejó 20 muertos y 36 heridos. Esto no es una escenografía, es una emergencia nacional.
Empezar en Popayán, en una guarnición militar, significa decir que el Estado regresa para proteger a la gente, recuperar las vías y derrotar al terrorismo. No es una posesión ante los militares, es el regreso del Estado al territorio. Molano acaba de poner el debate donde realmente corresponde. Según las cifras que expone, el Cauca viene soportando homicidios, masacres y atentados que demuestran el fracaso de la seguridad durante el gobierno Petro. Y frente a esa tragedia, Jennifer Pedraza quiere que la gran preocupación sea el escenario de la ceremonia. No, senadora, aquí no se está montando una escenografía militar ni entregando el poder a los uniformados. Se está diciendo que el Estado vuelve a una región abandonada por la paz total. Abelardo quiere comenzar su mandato mirando de frente a los violentos y respaldando a quienes protegen a los ciudadanos. Eso tiene muchísimo más peso que todos los fantasmas autoritarios que intenta fabricar el petrismo. Este es un símbolo republicano que quiere decir precisamente que va a haber seguridad, autoridad legítima, reconocimiento institucional, descentralización y unidad, siempre dentro de la Constitución, con la supremacía del poder civil, por supuesto, como lo establece la Constitución. Molano vuelve a dejar a Pedraza sin piso. El mensaje no es militarizar la democracia, sino recuperar la autoridad legítima que el petrismo dejó deteriorarse en el Cauca. Abelardo se posesionará ante el Congreso, con plena supremacía del poder civil y dentro de la Constitución, así que ese cuento del autoritarismo se les está desbaratando. Lo que realmente les incomoda es el símbolo. Un presidente que empieza su mandato respaldando a la fuerza pública, descentralizando el poder y diciéndoles a los grupos armados que el Estado va a regresar al territorio. Pedraza habla de riesgos imaginarios. Molano habla de seguridad, institucionalidad y vidas reales. Esa es la enorme diferencia. Esto no se trata, porque sin duda alguna yo suscribo esa preocupación sobre el Cauca, he sido crítica de la política de paz total de este gobierno, pero ya quisiera yo que esa situación mejorase inmediatamente porque el presidente electo, o el actual presidente o el que fuera, hiciera un evento político de posesión en el Cauca. ¿Cuántas veces han hecho eventos políticos, además, en donde se gastan una millonada? Porque eso también debe estar dentro de la discusión de la pertinencia. Los 6.000 millones de pesos del contrato de la posesión que hoy tiene la Cancillería firmada no incluyen desplazamientos internacionales, así que la pregunta es, ¿cuántos miles de millones de pesos nos vamos a gastar en este evento? Mejor inviértanselo al Cauca, no solamente en el fortalecimiento de la fuerza pública, de acuerdo, sino en la necesidad de garantizarle los derechos a la gente. Desde mi perspectiva, esto obedece más bien a un capricho del presidente que nos va a salir bien caro. Pedraza acaba de cambiar el debate porque el argumento institucional ya se le cayó. Como Molano dejó claro que la posesión será ante el Congreso y bajo poder civil, ahora intenta venderla como un capricho costoso de Abelardo. Claro que los gastos deben ser transparentes y justificarse peso por peso, pero trasladar la posesión al Cauca no reemplaza la inversión en seguridad. Es una señal de que el nuevo gobierno dejará de mirar esa crisis desde Bogotá. Además, la cifra mencionada no incluye toda la logística, así que todavía no demuestra cuánto costará realmente. El petrismo gastó durante 4 años en eventos y discursos sin recuperar el territorio. Esto, lo que yo quiero mencionar, es una ceremonia por sí sola no transforma al Cauca, por supuesto. Por eso debe ser austera y convertirse en compromisos verificables desde el primer día. Recuperación territorial, capacidades para controlar los drones, los explosivos, reducción de cultivos ilícitos, destrucción de laboratorios, protección de los libres, vías libres, evitar el reclutamiento de los niños y por supuesto una justicia efectiva. Y Molano acaba de responderle con mucha más seriedad que todo el discurso de Pedraza. Nadie está diciendo que una ceremonia vaya a resolver por arte de magia la crisis del Cauca. Lo que plantea es que el símbolo debe venir acompañado de compromisos verificables desde el primer día. Control de drones y explosivos, destrucción de laboratorios, reducción de cultivos ilícitos, carreteras seguras y protección de los niños frente al reclutamiento. Eso es hablar de soluciones concretas. Mientras Pedraza se queda calculando cuánto cuesta el evento para atacar a Abelardo, Molano explica lo que debe hacer el nuevo gobierno después de la posesión. Ahí se nota quién está pensando en recuperar el territorio y quién solo busca ponerle palos en la rueda. Y por eso lo que está haciendo esta presidencia en este caso es decir, iniciamos con unidad nacional, con descentralización
en esta posesión y no termina con ella, empieza con ella. El mensaje es contundente y por supuesto hacerlo con la fuerza pública ante el Congreso es un mensaje de que las armas deben proteger la democracia y por supuesto que esta democracia inicia y esta propuesta de gobierno inicia en la región hoy más afectada por la violencia y por lo tanto el Cauca debe convertirse en un símbolo de unidad nacional en donde no va a permitirse que siga tomada por el terrorismo. Molano vuelve a dejar clara la diferencia. Pedraza intenta reducir todo a un capricho costoso, mientras aquí se está hablando de comenzar el nuevo gobierno precisamente donde el Estado ha perdido terreno frente a los violentos. La posesión no sería el final de una estrategia, sino su primer mensaje. El Cauca no puede seguir abandonado, las fuerzas militares están para proteger la democracia, y Abelardo pretende gobernar también desde las regiones, no encerrado en Bogotá. Eso es lo que tanto incomoda a ciertos sectores del petrismo. Después de 4 años de una paz total que no recuperó el territorio, llega un presidente dispuesto a decir que el terrorismo no seguirá mandando en el Cauca. Round de cierre, 1 minuto final para concluir, senadora Jennifer Pedraza y luego el exministro Diego Molano. El presidente electo Abelardo de la Espriella, si el presidente electo Abelardo de la Espriella quiere hacer un evento político para anunciar que su prioridad va a ser la seguridad, que lo haga. Si el presidente electo quiere hacer un evento en donde dice que vamos a super descentralizar, ya no vamos a tener 2 capitales sino 7, lo que él quiera tiene derecho para hacerlo. Pero esta no es la posesión presidencial, que es una transmisión de verdad definitiva de la democracia. Vean el ascenso de regímenes autoritarios, Daniel Ortega en Nicaragua, Bukele, de las ideologías que quieran. ¿Cuál ha sido su sello? Embolsillarse y presentar al poder militar como si fuese de un partido político. Jennifer Pedraza vuelve a llevar el debate al extremo. Comparar una posesión ante el Congreso, dentro de una guarnición militar, con el camino de regímenes autoritarios es una exageración enorme. Aquí nadie está proponiendo entregarle el poder a los generales, ni convertir a la fuerza pública en un partido político. Abelardo quiere utilizar el acto para anunciar que la seguridad y la recuperación del Cauca serán prioridades. El poder seguirá siendo civil, el juramento seguirá siendo ante el Congreso y los militares continuarán subordinados a la Constitución. Vigilar esa separación siempre es válido, pero utilizar a Nicaragua o a cualquier dictadura para sembrar miedo no demuestra que la propuesta de Abelardo sea antidemocrática. Y eso sí hace parte de la intención que los mismos congresistas de Salvación Nacional señalaron. Yo no quisiera estar en los zapatos del militar que va a tener que decidir si se presta la guarnición militar ensanduchado entre Petro, que va a seguir siendo presidente ese 7 de agosto, y Abelardo de la Espriella. Si de verdad quieren honrar a las fuerzas militares, dejen de politizarla, dejen de presentarla como si fueran de su propiedad. Pedraza vuelve a construir un problema donde puede existir una solución institucional perfectamente clara. Si el Congreso autoriza el traslado y se define el protocolo, ningún militar tendría que escoger entre Petro y Abelardo. Las órdenes, los tiempos y las competencias quedarían establecidos antes de la ceremonia. Además, homenajear a la fuerza pública no significa apropiársela ni convertirla en el brazo de un partido. Precisamente porque los uniformados pertenecen a la nación, el próximo presidente puede reconocer su sacrificio dentro del marco constitucional. Pedraza insiste en hablar de politización, pero evita el tema central. Durante el petrismo, los militares fueron golpeados mientras los grupos armados ganaban terreno. Por supuesto, aquí la tesis de la posición en Cauca no es militarizar la democracia ni que se tome partido político o partido de ideología. Aquí lo que se busca es llevar la democracia, el Congreso y la autoridad legítima al departamento donde los violentos han intentado expulsar al Estado. Y ese símbolo es un símbolo que significa de forma contundente rendir un tributo a las fuerzas militares y a los soldados y policías de Colombia que por varios años se les ha buscado plantear como el enemigo, cuando el enemigo real son los grupos terroristas que se han tomado ese departamento. Aquí lo que se quiere decir es se recupera y vuelve el Estado al Cauca. Molano cerró el debate poniéndole nombre al verdadero problema. Aquí nadie quiere militarizar la democracia ni convertir a los uniformados en militantes políticos. Abelardo jurará ante el Congreso y gobernará bajo la Constitución. Lo que busca es llevar la autoridad legítima al Cauca y homenajear a quienes han enfrentado durante años a los grupos armados.
Pedraza quiso presentar a la fuerza pública como una amenaza, pero el enemigo no son los soldados ni los policías. Son los violentos que extorsionan, reclutan menores y expulsan al Estado de los territorios. Gracias por acompañarnos en Colombia de Frente. Suscríbanse y compartan, porque con Abelardo el Estado vuelve al Cauca y el petrismo tendrá que acostumbrarse.